Buenos días, vamos a exponer fractura de muñeca. Siguiente. Bueno, primeramente vamos a recordar un poco acerca de la anatomía, y es que el radio va a ser un hueso que va a tener una cabeza, como vemos en la imagen, un cuello, una tuberosidad radial que va a estar del lado medial. El cuerpo del radio, como vemos, se va a ir ensanchando de forma progresiva a medida que va avanzando en dirección distal. En su extremo distal, su cara medial va a formar una concavidad, que es la incisura ulnar, en donde se va a acomodar la cabeza de la ulna. Mientras que en su cara lateral va a adoptar una forma de cresta que va a terminar en el proceso estiloides del radio, y este va a ser mayor y más distal que el de la ulna. La siguiente. Bueno, vamos a empezar con la fractura de Coles. Esta va a ser descrita por primera vez por Poteo en 1783 y después redescrita por Abraham Coles en 1814. Se define como una fractura transversal transmetafisiaria del radio que queda inmediatamente por encima de la muñeca a 3 centímetros con un desplazamiento dorsal del fragmento distal, aunque no muchas veces puede estar desplazada. La siguiente. Ok. El cuadro clínico de la fractura de Coles va a ser una deformidad típica de la muñeca, como vemos en la imagen, en dorso de tenedor, y esta va a estar condicionada por el impacto de la fractura metafisiaria y de igual manera por la angulación dorsal de la porción distal. Va a haber dolor, edema e incapacidad funcional. Es importante mencionar que aquellas que no estén desplazadas sí van a tener dolor, ¿sí? Gracias. Sí, por favor. Adelante. Sí van a tener dolor e impotencia funcional, pero va a ser poco importante, mientras que las que se encuentren desplazadas van a manifestar chasquido e intenso dolor al momento de la caída. La siguiente. Bueno, en la fractura de Coles vamos a ver el signo de Laugier. Esto es un ascenso de la apófisis estiloides, como vemos en la imagen, de la apófisis estiloides radial, que se va a encontrar al mismo nivel o por encima de la estiloides cubital. Como vemos, la línea diestiloidea, que es la que une de un proceso estiloides a otro, del radio y del cúbito, se va a hacer horizontal u oblicua hacia arriba y hacia afuera, cuando lo normal sería que fuese oblicua hacia adentro y hacia arriba. Bueno, en el examen radiográfico debe obtenerse proyecciones anteroposterior, lateral de la muñeca, y también si es necesario una oblicua para que se pueda definir mejor los trazos interarticulares, y si hay deformidades, estas pues deben ser bien establecidas, pues base a eso se va a realizar pues las maniobras de reducción. La siguiente. Tenemos aquí que es importante considerar en las tomas radiográficas las angulaciones a las inclinaciones. Tenemos que la inclinación radial debe ser de 23 grados, la media, la longitud radial debe ser de 11 milímetros la media, la inclinación palmar, o también llamada volar, de 11 a 12 grados, y el ángulo diestiloideo de 10 a 15 grados. Con respecto a la varianza ulnar, esta como vemos en la imagen que ocupa el número 4, en una pues, radiografía, como vemos anteroposterior, en posición neutra, el cúbito y el radio deben de estar al mismo nivel, y en pronación, el cúbito protruye distalmente, obteniendo una varianza ulnar aproximadamente de unos 52 a unos 56 milímetros, mientras que en la supinación la varianza ulnar va a disminuir de 0.19 a 1.43 milímetros. La siguiente. Entonces, a ver, es importante que pongan atención a las fracturas de Coles y de Smith porque son de las más frecuentes y seguramente van a venir en el examen. Número 1. Número 2. Entonces, la compañera lo dijo muy bien. La apófisis estiloides del radio generalmente, bueno, siempre es más larga que la apófisis del cúbito. Y aquí en la primera imagen, la número 2, el número 2
está señalando la apoyos estiloides del radio, que sería no esa raya, sino la otra raya. La raya más distal, a ver la flecha, ¿quién la tenía? Esa. Y vean que ahí en el número 1 hay una distancia de azul, de color azul, que nos dice cómo es mucho más larga la estiloides del radio que la del cúbito. Entonces, muchas de las fracturas de coles resulta que se manejan en su domicilio y entonces queda más corto el radio que el cúbito. Y por eso seguramente tienen algún familiar o conocen a alguien que tiene su mano como chueca. Le sirve muy bien, no se altera la función, pero se ve como chueca, como desviada hacia el lado radial. Eso es secuela de una fractura. Y la gente nos dice, no es que se me luxó. La muñeca no se luxa, muy difícilmente se luxa. Siempre se fractura. Adelante. Sí, la siguiente. Bueno, el tratamiento pues va a ser generalmente de tipo conservador y va a consistir en una maniobra que es tracción contra tracción, que van a ser en sí maniobras contrarias pues a la deformidad y va a haber pues también inmovilización con un yeso braquiopalmar en flexión de la muñeca como vemos en la imagen, en pronación y desviación cubital así como el codo en flexión de 90 grados aproximadamente durante 6 semanas. Entonces Así. recuerden que es una fractura impactada. Entonces la tracción más contratracción nos sirve para desimpactar la fractura, para darle longitud al radio, porque está impactado y está corto, más corto que el estiloide del cúbito. Y entonces en este caso sí la desimpactamos, porque aquí hay dos huesos, el húmero porque es único. No hay razón para que uno esté más largo que otro, porque no hay más que un hueso en el húmero, ¿verdad? En cambio aquí tenemos dos. Sí, la siguiente. Bueno, también se habla del tratamiento quirúrgico y este dice que puede hacerse con clavillos, puede ser cerrado o abierta con placas especiales triangulares y contenedores externos. Y pues no debemos menospreciar también o considerar que haya osteoporosis típica. La siguiente. A ver, ahí, la anterior. Ok. ¿Qué más le ve a la radiografía? Eh, Estos son los clavos de, perdón, las agujas de Kirchner que ¿Solamente? utilizan. Que tiene un yeso, ¿Cómo? que tiene un yeso, ¿Quién lo dijo? Andrés Esponda. Aquí. Muy bien. Muy bien. Además tiene yeso, ¿verdad? Sí. La siguiente. Ok, una forma quirúrgica de reparar esta fractura es la reducción abierta con fijación externa y relleno con defecto con injerto córtico-esponjoso autólogo. Pues en esta, como vemos en la imagen, se van a colocar tornillos a través de toda la porción distal de la placa y se van a pues retirar las agujas de Kirchner que son las que van a servir para fijar pues si existen fragmentos pequeños. Además de que, como vemos, también se aporta hueso esponjoso en el foco de la fractura. Y pues va a haber una colocación del resto de los tornillos aplicando el principio de la compresión. La Bueno, siguiente. espéreme un momentito. Espéreme. Okay.
Recuerden que en esa parte anterior, donde está la placa, ¿qué debe haber ahí de estructuras importantes? ¿Habrá alguna estructura importante o no hay ninguna estructura importante? El nervio radial. El nervio radial, ¿verdad? Por ahí cerca debe estar, ¿qué otra cosa además del nervio radial? También el nervio mediano, doctor, hay que tener cuidado por las lesiones. Ahí está el paquete vasculonervioso del... Ay, se me fue ahorita el nombre del canal que está ahí en medio. El túnel del carpo. Y por ahí cerca también está, ¿qué otra cosa? La arteria radial. También la arteria radial, ¿verdad? Muy bien. La que sigue. Bueno, como habíamos visto, vamos a tener complicaciones. Aunque no se logre la reducción completa, generalmente van a quedar secuelas. En cuanto a los movimientos, aunque sean mínimas, puede existir una deformidad de la muñeca. Al insistir en la movilización continua de todo lo que esté libre del yeso para evitar el dolor y las limitaciones funcionales posteriores, como los dedos y el hombro. Y también podemos tener lo que sería la hipoestesia palmar, que nos puede dar como secundaria a la compresión del nervio mediano. Conforme a la fractura de Smith, esta va a ser toda invertida a lo que sería la de Colles. Por lo tanto, las maniobras van a ser contrarias. Si recordamos lo que nos había mencionado la compañera, probablemente, bueno, la fractura de Colles se va a ir hacia el lado dorsal. Entonces, cuando hacemos la maniobra, vamos a tener que presionar hacia el lado ventral. Y aquí es diferente. La fractura se va hacia el lado ventral, entonces la maniobra va a ser hacia el lado dorsal. Entonces aquí el yeso se aplica en extensión y hay una desviación cubital y esa va a ser también la llamada pala de jardinero. Y como de definición lo vamos a tener como una fractura metafisiaria distal de radio angulada ventralmente con desviación radial y se puede acompañar de una fractura de la estiloides del cúbito y este es un tipo de fractura también es indirecta y con trazos intraarticulares frecuentes. Bueno, como cuadro clínico sabemos que la apariencia va a ser con una angulación en vientre de tenedor. En esta puede pasar desapercibida porque el dolor puede o no ser intenso, así como la limitación funcional y puede no existir una deformidad en algunos casos. La siguiente, por favor. En las radiografías se requiere para el carpo la proyección anteroposterior y como todos los huesos se superponen en lateral, también se va a preferir una proyección en oblicua y en algunos casos, en el caso especial de la escafoide, se va a requerir una proyección anteroposterior con desviación cubital. A ver, no nos cambies la jugada. Ahorita estamos todavía en la muñeca. No nos lleves al escafoides, al ratito lo vamos a ver. Ok. Y esas serían las proyecciones en las que se puede pedir las radiografías. La siguiente, por favor. En el caso del tratamiento, si el desplazamiento es nulo o mínimo, esta se maneja con yeso antibranquipalmar, que incluye al pulgar, y esto se puede dejar por 6 a 8 semanas. En el caso de que haya un gran desplazamiento, la reducción es abierta y se utilizaría como tratamiento la osteosintesis. Y esa es la reducción de Smith.
que se reduce traccionando la mano y llevando el fragmento distal hacia una dorsiflexión. Entonces, recuerden que el yeso nos dice qué tipo de fractura era. La fractura de Coles, las dos siempre van con desviación cubital, pero en la fractura de Coles, la flexión es ventral, mientras que en la fractura de Smith queda en extensión, ¿verdad? O sea, completamente al revés la posición. Doctor, ¿y de esas dos cuál es más común? La de Coles. ¿Quién está preguntando? Yo, Sofía. Sofía. ¿Quién tiene el control de la imagen y todo? Yo, doctor Edwin. ¿Me puedes enseñar tu mano? ¿Sí? Entonces, si fuera de Coles, ¿cómo te imaginas que quedaría tu mano? Sí, no tan forzadísima, ¿eh? Así Porque en forma de también tenedor. si la forzamos demasiado, recuerden que el nervio mediano, el radial y todos van a sufrir. Pero sí, pónmelo en AP con flexión y desviación cubital. No, así, ponme tu mano de frente que yo la vea tu mano. Así. Pero en dorsal, o sea, del otro lado. Eso, mero. Ponla en desviación cubital. No, esa es flexión. Solamente hacia tu dedo pequeño, desvíalo un poco hacia tu dedo pequeño. Eso, mero, eso, mero. Y en esa flexión más o menos lo dejamos, ¿sí? Unos 30, 40 grados, no a 90 grados. Esa sería la posición para la fractura de Coles. ¿Y cuál sería la posición para la fractura de Smith? Sí, lo contrario. En extensión, tampoco forzada, ¿eh? También 30, 40 grados y con desviación cubital igual. Hacia el dedo pequeño. No, enchuécalo hacia el dedo pequeño. Así lo estás enchuecando hacia atrás. Ah, sí. Ya quedamos que en 30 o 40 grados. Ahora desvíalo hacia el lado pequeño. Eso, mero. Eso, así es. Esa es la desviación cubital y esa es la de Coles. Ahora haz lo mismo esa desviación cubital, pero en extensión. Sí. ¿Por qué le das vuelta a tu mano? Es que, no sé, Ahí, pero dale desviación cubital. No. No le des vuelta a la mano, porque me pierdo. Eso. Esa es la desviación cubital, pero en esa misma da la extensión. Bueno, como que no me entiendes. ¿Alguien me entendió? Así quedaría. Exactamente. Un poquito más de desviación cubital. Eso, mero. ¿Sí? Y en flexión y la de Coles, también en desviación cubital. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda? Sí, doctor, ¿cuánto tiempo mantendríamos el yeso? ¿Sería lo mismo que para las demás fracturas? Así es, 6, 8 semanas. Acuérdense que ahorita no hemos visto más que una excepción, que es la diáfisis del húmero. Que quede claro, no es todo el húmero, es la diáfisis del húmero.
Adelante. Y pues en además el caso usted del- misma que me preguntó, ¿qué tipo de huesos tenemos sobre todo en esta zona? Esponjoso. Esponjoso, Esponjoso, ¿verdad? ¿Eso qué quiere decir? que va a ser más rápido. Que vamos a tener una buena consolidación. Muy bien. Adelante. Y pues en el caso de complicaciones, como es un hueso difícil de diagnosticar, también puede que se encuentre en artrosis o necrosis avasculares. Eso es Es lo raro. que ya les expliqué. Es raro. Ujú. La siguiente. Adelante. Edwin, la siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a ver los huesos del carpo, que van a ser 8 huesos cortos en forma de cubo y van a estar dispuestos en 2 filas. Primeramente vamos a tener a la fila proximal del lateral a medial, que son los huesos escafoides, el semilunar, el piramidal, el pisiforme. Y en la fila distal, también de orden lateral a medial, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el hueso ganchoso. Estos huesos, como había dicho anteriormente, tienden a ser cuadrados o más bien cúbicos y son generalmente muy resistentes. Poseen una capa delgada de tejido cortical y abundante hueso esponjoso. Y dentro de estos huesos, el que vamos a presentar con más frecuencia de fracturas escafoides. La siguiente, por favor. Bueno, como ya había dicho, es el hueso que más frecuentemente se fractura y esto normalmente va a ser debido a fracturas en el tercio medio del hueso, que es el que está ahí señalado. Y normalmente esto va a ser más frecuente en adultos jóvenes y se va a deber más que nada a una caída con la mano abierta, es decir, como que intentan detener la caída y por eso va a ser esta fractura. Sin embargo, esta fractura en cuanto a su cuadro clínico puede pasar desapercibida y el dolor puede ser o muy leve a moderado, si no es que nada más lo sientan como una simple molestia. Además de que normalmente, debido a que este tipo de fractura puede pasar desapercibida, normalmente puede presentar o no una limitación funcional, así como una deformidad o no. La siguiente, por favor. Y dentro de cómo diagnosticamos esto por métodos de estudios de imagen, va a ser por medio de radiografías y lo que se va a pedir es una anteroposterior y oblicua. La lateral no la pedimos porque pues por lo mismo de que los huesos están en filas y van de lateral a medial, pues se pueden confundir los huesos. Entonces es anteroposterior y oblicua o una especial, que es la que ya vimos, que es la anteroposterior con desviación cubital. Y ahí en la radiografía vemos una AP y podemos ver que el hueso escafoides está fracturado en su tercio medio. ¿Me puede decir los nombres de los huesos del carpo? O el que tiene la flecha me los puede ir señalando. Sí, pues como ya había dicho, están en 2 filas y están de proximal a distal. Empezando desde el lateral, está el escafoides, el semilunar, el piramidal y el pisiforme, que pues está sobrepuesto. No, en el mismo ahí se ven dos imágenes. Sí, o sea, está ese. Como dijo la compañera, están sobrepuestos. No lo muevas para allá, por favor, la flecha. Bueno, muévela No para sé donde si quieras. puedo anotar cosas. Así. ¿Y la otra fila? Y la otra Ahí fila está. Ese es el pisiforme.
Sí, y la otra fila también de lateral a medial empezaríamos por el trapecio, el trapezoide, el hueso, el trapezoide, Derecha. trapecio, trapezoide, Ahí están los dos. el hueso grande y el ganchoso. Sí. Si se fijan bien, hay como una bolita en el ganchoso. Ese es el gancho, por eso se llama ganchoso, porque tiene un gancho. ¿Le puedes dar la siguiente? Muy bien. Bueno, y pues ahí vemos, es la misma imagen de la anterior a la izquierda, que es un anteroposterior, y a la derecha vemos una con desviación cubital. Y de nuevo es en el tercio medio la fractura. ¿Le puedes dar la siguiente? Y bueno, el tratamiento también depende de cómo encontremos el estado del paciente. Por ejemplo, había dicho que la deformidad se puede presentar o no. Entonces, cuando nosotros hacemos la radiografía y encontramos que el trapecio está con un desplazamiento nulo, pues nosotros iniciaríamos un tratamiento con yeso antebraquiopalmar, que también va a incluir el pulgar. Y de nuevo, como habíamos dicho, que es durante 6 a 8 semanas. Y en cambio, cuando lo encontramos con un gran desplazamiento, recurrimos a la reducción abierta con osteosíntesis, que ahorita lo vamos a ver. Y dentro de las complicaciones, pues a veces puede ser difícil diagnosticar por lo mismo que a veces puede ser desapercibido. Y aunque el tratamiento sea adecuado, a veces puede complicarse a pseudoartrosis y necrosis vasculares. La siguiente, por favor. Y pues aquí vemos los tratamientos y ese es un tornillo canulado en ambas imágenes y el yeso antebraquiopalmar. Con el dedo pulgar incluido, ¿verdad? Sí. Vean que también está inyectado el dedo pulgar. En esa diapositiva pues podemos observar nuevamente una radiografía en lo que es el lado izquierdo, una proyección oblicua y del lado derecho una anteroposterior. En esta radiografía lo que se demuestra es la presencia de unas pseudoartrosis y con probable necrosis vascular parcial. Esto en el escafoides, como mencionó anteriormente mi compañera, el escafoides es un hueso que puede llevar a tener una mala consolidación y esto se debe igual, por ejemplo, les usé la necrosis vascular porque se sabe que de la vascularización del escafoides, hasta un tercio de ella va a provenir de arterias mediales que cruzan el cuerpo del escafoides. Y en caso de lesiones que haya o fracturas, como por ejemplo el del tercio medio del escafoides, pues se va a ver dañada esta vascularización y se va a comprometer, con lo que va a poder evolucionar una necrosis vascular. Y esta pues va a requerir, por lo mismo de que no va a consolidar bien, que se haga una osteosíntesis. En la flecha ahí está marcada la pseudoartrosis de este hueso escafoides. La siguiente, por favor. Pues esto ya lo mencionó mi compañera anteriormente, es lo mismo, nomás que pues ahora se demuestran unas imágenes ahí que corresponden igual a un yeso antebraquiopalmar. Nuevamente a mencionar que en este tipo de yeso es importante cubrir también el pulgar. La siguiente, por favor. Y nuevamente otra imagen más detallada de lo que es el yeso antebraquiopalmar. La siguiente. Pues en esta imagen hay son cuatro fotos, vaya, en el cual las dos primeras, las dos superiores, corresponden a un caso de una fractura del hueso escafoides nuevamente. En la superior izquierda es una proyección anteroposterior y esta fue realizada en lo que es fue la radiografía de control intraoperatorio. En la esquina superior derecha es la proyección oblicua del mismo control
Y en las dos inferiores son las radiografías que ya se realizaron después de un año donde ya se evidencia la consolidación del hueso escafoides. La siguiente. Pues continuando ahora con los metacarpianos y falanges, pues estos son huesos largos que por sus mismas características van a querer que se realice una alineación adecuada y se trate de reducir hasta el 100% en casos como fracturas interarticulares. A destacar, la fractura más frecuente de los metacarpianos es la del quinto metacarpiano. Esta también se le conoce como fractura del boxeador y es producida cuando se impacta con el puño cerrado hacia otras superficies duras. Y Fíjense que lo chistoso es que no he visto ningún boxeador fracturado. Es del boxeador callejero, ¿verdad? Que le pegan a la pared, le pegan a la puerta, le pegan a algo, ¿verdad? Y entonces se fractura el quinto y no al tercero, que se supone que es el que se debería fracturar en un boxeador. Y pues la evolución de esta fractura va a depender de la zona donde se haya el daño principalmente. En casos de que sea en la epífisis, pues el pronóstico va a ser más desfavorable. En cambio, si es inferior a la epífisis o a la cabeza, del metacarpiano, pues va a tener una evolución más favorable. Y el cuadro clínico de este tipo de fracturas, pues vamos a tener como beneficio que al estar muy cerca de la piel estos huesos, pues van a ser fácilmente palpables. También, por estas mismas características, puede presentar edemas importantes. También se puede evidenciar equimosis tardía en lo que es la palma y el dorso. Las deformidades van a ser visibles por el mismo contacto cercano que hay entre hueso y piel. A su vez, estas fracturas van a generar un gran dolor y por la misma función que hay, la función y gran movilidad que hay en esta zona, una fractura pues va a implicar limitaciones a la hora de realizar estas actividades. La siguiente. Pues aquí evidenciamos los huesos metacarpianos y lo que son las falanges. Se ven los 5 metacarpianos y en total contamos con 14 falanges, las cuales se van a organizar como falanges proximales, medias y distales. Y en el caso del dedo pulgar, pues solo cuenta con una falange proximal y una falange distal. La siguiente. En estos huesos van a solicitar nuevamente las proyecciones AP, posterior y las oblicuas. Y en el caso de que queramos observar con más detalle algún dedo, se puede solicitar una proyección lateral. Nuevamente, el tratamiento consistirá pues, en la reducción al 100% para promover una movilización temprana. La osteosíntesis puede ser de manera cerrada, usando como guía amplificación por imágenes, o abierta mediante el uso de clavillos, placas o tornillos. Nuevamente, las complicaciones de este tipo de fracturas van a tener implicaciones en lo que son limitaciones funcionales, así como la presencia de deformidades, sobre todo cuando las fracturas tienen trazos intraarticulares. Y cuando la misma fractura, la misma lesión genera fragmentos muy pequeños, estos no van a poder realizarles la osteosíntesis, incluso se pueden quitar. Y pues recordar que las manos son de gran importancia porque son las que permiten realizar todas nuestras actividades diarias. La siguiente. Ok, bueno, pues en la siguiente imagen nosotros podemos apreciar una fractura del quinto metacarpiano, en el cual pues nosotros podemos observar de igual manera que es importante conocer al momento de explorar al paciente la cinemática del trauma que lleva a cabo las siguientes fracturas, ya que distintos patrones traumáticos se pueden reflejar por supuesto también en las fracturas que se producirán. Por ejemplo, nosotros podemos suponer que aquellas fracturas que ocurren a nivel de la base y del cuerpo del metacarpiano suelen ocurrir por resultados que ya sean por cargas axiales, como una
flexión significativa de la mano. Como bien sabemos, estos pueden ocurrir en caídas o con el puño cerrado o en fracturas por peleas a golpes. De igual manera, nosotros tenemos que saber que los patrones que suelen anteceder a este tipo de traumatismos van a ser aquellos que van a formar trazos ya sean transversales, oblicuos, espiralados o en ocasiones podrían llegar a ser conminutos. En este caso, nosotros podemos observar de igual manera que podemos encontrar fracturas a la región del cuello de los metacarpianos, el cual es el tipo más común de fracturas metacarpianas. Este tipo de fracturas se observan principalmente en el quinto metacarpiano, como podemos observar en nuestra radiografía, y muy rara vez se va a encontrar en el cuarto metacarpiano. Esta es la fractura de boxeador. Sí, efectivamente, ese patrón sería la fractura del boxeador. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Nuevamente, pues aquí tenemos esta fractura que les habíamos descrito. El trazo suele ser ya sea espiralado, conminuto o oblicuo a nivel del cuello del metacarpiano. Nuevamente les presento lo que es la fractura del boxeador. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? A ver, no me lo cambies, no me lo cambies. Sí, antes. Por ahí alguien de los que nunca habla pudiera decirme si ve algo que la atención de esa fractura o me la puede describir la fractura. ¿Nadie quiere? Pérez, Elisa. ¿No está? Aquí estoy, doctor. No sé si estoy mal. Bueno, primero, es una... ¿Perdón? Describa la fractura. Ah, bueno. No sé si estoy mal, pero veo una fractura trifragmentada. Sí, bueno, es lo que alcanzo a ver. En la... yo digo que sería pues parte de la casi metáfisis distal. Va bien, sígale, no se detenga. ¿Qué más? Ay, se me fue. Pues sería oblicua, tal vez, sí. Bueno, es que para ser sincera, pues casi como que no alcanzo a ver. Sería transversa. Sí, transversa. ¿Qué más? Completa, no cabalgada. Y pues, ¿qué más? Únicamente. ¿No solamente hoy? ¿Podría ser también impactada, doctor? ¿Por qué crees que está impactada? Porque se ve reducido el tamaño del dedo, pues, o sea, en general, del hueso. ¿Quién está hablando? Andrés, responde. Muy bien. Oye, pues, perfecto. Y vean, si ustedes se fijan bien en la oblicua, sí está cabalgada de alguna manera, cabalgada impactada, como dice el compañero,
porque efectivamente se ve mucho más corto ese metacarpiano que los demás. Pero ¿alguien más me puede decir algo más de esa? DOT también presentaría un poco de desplazamiento. Sí, claro. Como me dijo mi compañera, tiene más de 2 fragmentos. Yo miro más de 2 fragmentos, podría ser tri o Claro. multifragmentada. Efectivamente, y sí tiene por lo menos un También, desplazamiento del 50%, también tiene angulación. sí, tiene angulación, también tiene Pero angulación. hay otra cosa más importante que todo eso que me interesa que me digan. Por favor, los voy a reprobar a todos, aunque faltan algunos, pero hay como 53 gentes. Los voy a reprobar a todos, si no me dicen qué es. ¿Estaría luxada de la parte proximal? No. No, en la oblicua se ve en su lugar. ¿Callo? ¿Mande? ¿El callo óseo? ¿Cómo es eso del callo óseo? Pues realmente me parece que en la anteroposterior, en su eje más lateral, se puede apreciar una ligera formación de callo óseo. Podría ser de tipo 2. ¿Cómo de tipo 2? En la clase 2, perdón, sería cuando la consolidación llevaría un periodo de aproximadamente 4 semanas o más. Acuérdense que es en grados. ¿Está Grados, rotada? Sí, pero lo que más me interesa es que nadie vio que está, más que el compañero que está hablando, que hay un callo. Y luego, compañeros, si eso es lo único que van a aprender aquí en traumatología, pues sí, una consolidación 2, porque todavía se ve muy negra la fractura, ¿verdad? Pero ya se ve una bolita ahí, hacia el cuarto metacarpiano. Entonces es una imagen que creo que no es mía, ustedes la pusieron, me da gusto, pero tienen que ponerse abusados. ¿Sí? Consolidación 2. Muy bien. Y es importante porque, como dice el compañero, por lo menos tiene 4 semanas. Por lo menos 4 semanas. Si no es que más de 4 semanas. Muy bien. Me da mucho gusto. A ver, no me cambien esta imagen. No me cambien esta imagen porque creo que se saltaron eso y no lo dijeron. Pero en la muñeca, vean que el radio se articula directamente con el escafoides y el semilunar. Pero el cúbito siempre se ve separado. Hay un cartílago triangular ahí en medio que separa los huesos del carpo del cúbito y que parece que siempre estuviera luxado. Pero no está luxado, sino hay un menisco como el de la rodilla, un menisco que está ahí en medio del carpo y el cúbito. Entonces siempre van a ver, en todas las radiografías que veamos de la mano, vamos a ver un espacio. No sé si podemos ver algunas anteriores para que comprobemos si hay espacio o no hay espacio. Ahí podemos ver que también hay un espacio. Veamos algún otro a ver si hay. Hay un espacio. Entonces siempre hay un espacio. ¿Sí? Vamos adelante. Ahí veamos cómo hay unas placas especiales para metacarpianos. Son mucho más pequeñas las placas todavía, con tornillos mucho más pequeños.
unas fracturas diaficiarias importantes y cómo se les síntesis. ¿Qué le llama la atención de la radiografía que está con osteosíntesis? ¿Nada le llama la atención? En la diferente posición ¿Clavos? No. Las posiciones. Que dos tornillos ya están como desviados, por así decirlo, y los otros mantienen una posición transversa todavía. Ujú. No, no se han desviado solos, sino que así los pusieron. Se ¿Por pueden qué? poner así, porque en algunas ocasiones conviene ponerlos así oblicuos, para fijar el fragmento, uno de los dos fragmentos, por el tipo de trazo de fractura. Esta, recuerden que vean que es una fractura, son oblicuas. ¿Qué otra cosa le llama la atención? Sí, una lateral y una posterior. ¿Qué otra cosa les llama la atención? Nada más. Otra vez caemos en lo mismo. No Que sean parece flojos. haber fragmentos de metal, se ven como unas líneas en el quinto metacarpiano, se ven como unas líneas metálicas aparte de los clavos, de los tornillos, muy delgaditas. Sí, no les puedo decir que pudo habérseles roto la broca, ¿eh? Una posibilidad, pero no estoy seguro. Porque no había ni esa imagen, no había antes en las fracturas iniciales. Pero en las radiografías que tienen las placas, ¿qué otra cosa se ve? Que acabamos de discutirlo ahorita, pues, hombre, y de ahí. Hay una luxación del quinto metacarpiano. Que en la placa de la derecha ya está el callo óseo formado en el quinto metacarpiano. ¿Por qué dice que está el callo óseo formado? Porque en donde se ve la fractura oblicua ya está todo blanco. O bueno, yo lo veo blanco. Ajá. ¿Y se acuerda de la clase de consolidación o usted la dio? No, yo no lo di, pero me acuerdo. ¿Sí? ¿De qué se acuerda? Que cuando ya se veía blanco, pues ya estaba formado el callo óseo, porque antes es cartílago y no se ve blanco. ¿Está segura? ¿Fue lo único que dijo? ¿Que se acuerda? Pues lleva un proceso, pero sí. Un proceso que lleva 2 meses, ¿verdad? Sí, yo también lo sé. A ver, ¿quiénes dieron la clase de consolidación? ¿Quién se acuerda? ¿Quién la dio? Nadie la dio ahorita. Siempre que pregunto, nadie sabe quién la dio y no se acuerdan y nadie levanta la mano, ¿verdad? ¿Ya se les olvidó? A usted ya se les olvidó, yo me acuerdo. A ver, compañeros, no sean flojos. ¿Quién habló de consolidación? ¿Nadie? Sí, nuestro equipo, pero ¿cuál es su pregunta? Es que no lo entiendo. Pues eso es lo que quiero que me digan. Lo que está diciendo la compañera. Que le digan si es cierto lo que dice. Ella dice que ve callo y que en el quinto. Contéstenle a ella, no a mí.
Por lo que me acuerdo, Doc, es que esa es una consolidación primaria y pues en las consolidaciones primarias no hay formación de callo Explíquele por qué es una consolidación primaria a su compañero. porque tiene osteosíntesis. Entonces es una consolidación primaria. Nadie está diciendo que no esté consolidada. Simplemente que es una consolidación primaria. ¿Y qué grado tendrá si fuera una consolidación primaria? En el quinto metacarpiano. Si ya no se ve la fractura, ¿qué grado será? Sería de grado 4. Pues claro. Así de fácil. ¿Qué se hacen tanta bola? ¿Qué les da miedo? Y en el cuarto metacarpiano todavía, si se fijan bien, se ve una rayita. Entonces seguramente pues es consolidación 3. Porque el cuarto metacarpiano tenía un fragmento intermedio. Un ala de mariposa y se ve el triángulo. Se ven por lo menos 3 fragmentos. Entonces seguramente va a tardar más en consolidar porque son más fragmentos. Entonces que no se les olvide que generalmente en la consolidación primaria no se forma callo. Pero de todas maneras consolida. Se trata pues de eso, de que consolide. Muy bien, jóvenes. ¿Qué más? Ok, bueno, no sé si podrías regresar tantito para ya terminar un poco acerca del abordaje de lo que serían las fracturas de los metacarpianos. En primera instancia, nosotros tenemos que saber que, pues, como ya había dicho nuestro compañero, las radiografías que tendríamos que tomar serían ya una anteroposterior y una oblicua. En medida de lo posible, podríamos nosotros tomar una lateral. Eso solo si se pueden individualizar los metacarpianos, los dedos, vaya. Realmente, de igual manera, nosotros podríamos decir que el tratamiento va a depender mucho, por supuesto, de 3 factores. Nosotros podríamos considerar una intervención reducción abierta o una cerrada, dependiendo del grado de angulación, la cantidad del desplazamiento y dependiendo del grado de rotación que nosotros llegamos a experimentar. Cuando obviamente estos 3 lleguen a ser mayores, sería preferible realizar una reducción abierta. Siguiente, por favor. No sé si me podrías apoyar pasando. Ok, perfecto. Bueno, ahora vamos a hablar nosotros acerca de las fracturas de las falanges, lo que serían la media y proximal. Lo que tenemos que saber acerca de las falanges principalmente es que la cinemática de trauma que estas seguirían serían aquellas por lesiones acompañadas por un aplastamiento o por una hiperextensión. Nosotros podemos saber principalmente que esto llevaría a una división de 2 tipos de fracturas. No desplazadas y desplazadas, o conocidas como estables e inestables. Y como la diapositiva bien nos dice, las no desplazadas serían estables y su característica principal serían eso, que no están desplazadas, en donde pues nosotros vamos a saber que mucho del tratamiento va a depender acerca de la inmovilización a través de unir el dedo afectado con el dedo vecino. Y con respecto a las fracturas desplazadas, nosotros vamos a saber que su grado de desplazamiento será mayor. Esto le proporcionará una mayor inestabilidad y pueden llegar a ser conminutas, por lo regular suelen serlo. Pues, siguen normalmente un traumatismo que sería por aplastamiento y realmente esta podría llevar ya sea de igual manera una reducción tanto abierta como cerrada. Y más adelante vamos a ver acerca del tipo de férulas que se utilizan para la reducción cerrada. Realmente, en cuanto a la inestabilidad, se suele producir, suele venir acompañada, por supuesto, de una angulación, la cual, por lo general, será anterior. ¿Podrías pasar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí podemos observar una radiografía en proyección lateral anterior, en la que vamos a observar nosotros una fractura del cuerpo de la falange proximal. Y podemos ver que el trazo de la fractura sigue un patrón
me parece es espiralado, no, oblicuo, en donde pues nosotros podemos observar y clasificarlo de esta manera debido a su desplazamiento, podríamos considerarlo como una fractura inestable. Siguiente, por favor. Ah, bueno, de igual manera, anterior, por favor, podríamos apreciar la inflamación del dedo, la cual, pues prácticamente esto vendría con los aspectos de exploración física que nos había dicho nuestro compañero, que a través de la inspección y de igual manera a la palpación, nosotros lo vamos a identificar de manera bastante rápida por el grado de tumefacción que estas suelen preceder. De igual manera, la pérdida de la movilidad y de la función, es decir, bien podríamos decirle al paciente si podría tratar de realizar sus movimientos o sostener objetos como un lápiz, etcétera, pues obviamente esto se vería bastante complicado debido a la fractura. Ahora sí, siguiente, por favor. Muy bien, ahora finalmente ya vamos a hablar de las fracturas de la falange distal. Estas, pues, en su gran mayoría, suelen deberse principalmente a las lesiones por aplastamiento. Estas, de igual manera, nosotros podríamos clasificarlas por estables e inestables, y nuevamente, pues, dependería del compromiso interarticular, del número de fragmentos y del desplazamiento. Sin embargo, nuevamente les comento, al tipo de actividades que suelen anteceder este tipo de fracturas en la región en particular, en su gran mayoría serían fracturas inestables. Normalmente suelen ser fracturas que van a ser multifragmentadas, y vamos a saber nosotros que debido pues, a la amplia irrigación que suelen ocurrir a nivel de las extremidades superiores, nosotros vamos a saber que estos se pueden producir hematomas bastante grandes que normalmente van a requerir intervención por medio de drenaje. De igual manera, su tratamiento puede acompañarse a través de férulas. Más adelante tengo unas imágenes que describen, en las que podemos observar perfectamente la forma de estos. O, por supuesto, de igual manera nosotros podemos hacer una osteosíntesis con clavillos. La elección de estos dos tratamientos dependerá, por supuesto, del estado general del paciente y nuevamente del grado de inestabilidad que la fractura suele proceder. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí tenemos un poco de tratamiento de las fracturas de falanges, en donde pues podemos resumir de manera breve que las fracturas no desplazadas pueden tener una resolución en la que vamos a realizar la inmovilización juntándolo con el dedo vecino, el dedo lesionado con el dedo vecino, mientras que una desplazada ya se utilizará una férula o va a realizar una osteosíntesis con clavillos centromedulares. Siguiente, por favor. Bueno, eso sería todo. Bueno, se saltaron las fracturas de semilunar. Entonces, mañana las completamos. Y creo que ya se